que ya es una filosofía del siglo XX. El existencialismo surge en la mitad del siglo XX. Entramos entonces en estamos haciendo como un recuento histórico de cómo llegamos a la época contemporánea. Ya estamos en la época contemporánea. La vez pasada hablamos de la revolución industrial, ¿se acuerdan ustedes? Sí. De las condiciones en que la reflexión filosófica, sobre todo la reflexión de Marx, ¿verdad? Hace un diagnóstico de esa situación y se descubre entonces que aparecen elementos sociales nuevos como la burguesía, como el capitalismo, como un régimen, ¿no es cierto?, donde lideran o gobiernan aquellos que poseen los medios de producción, los que tienen dinero, y aparecen otras clases sociales como el proletariado, ¿no es cierto?, que son aquellos obreros asalariados que trabajan en las industrias, en la fábrica. Yo les recomendé, lo pueden hacer ahora que van a estar en receso, buscar esa película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Es muy cómica, además, muy chistosa. Sí, Chaplin ¿la es viste? un actor muy simpático, pero que es una denuncia a ese periodo, a cómo se trabaja en la fábrica, ¿no? Al obrero que trabaja vendiendo su fuerza de trabajo, por lo cual recibe un salario que nunca es muy abundante, ¿no? Hay una ganancia del dueño de los medios de producción que perjudica, ¿no es cierto?, al trabajador y que ellos reciben la mayor parte de esos beneficios. Marx lo llama la plusvalía, ¿no? Lo que se le paga al trabajador es mucho menos de lo que los dueños de producción reciben como productos a los trabajadores y por lo tanto mucho menos también de lo que ellos ganan por la venta de su producto. Decíamos también que en el siglo XIX aparecen algunas disciplinas dentro de la ciencia humana, como el psicoanálisis, ¿se acuerdan? De Freud, psicoanálisis, que pone en cuestión la idea ilustrada de que el ser humano siempre, cuando realiza una acción, está motivado por decisiones racionales. Freud, con la idea del inconsciente, señala que hay muchas acciones que realizamos cuyas motivaciones ni siquiera nosotros que realizamos esa acción las conocemos, porque están en nuestro inconsciente. Pertenecen a recuerdos, traumas, deseos, pulsiones que están en ese lugar de la mente que es prácticamente inaccesible a no ser que uno se haga un psicoanálisis, la terapia del psicoanálisis. Hacerse un psicoanálisis es largo, muchos años lo que se hace en psicoanálisis. Los actores generalmente tienen su psicoanalista, ¿no? Los artistas, los escritores, pero eso es un proceso largo de análisis mental, ¿no? Una terapia larga. Otro autor también que impacta en la reflexión del siglo XIX es Darwin, Charles Darwin. Ustedes sabían que Darwin anduvo en Chile, ¿no? Sí. Sí. Anduvo en Chile, anduvo en la isla de Juan Fernández, qué sé yo, pasó. Estudiando su... Hay un libro que habla como de cuando Jimmy el Salvaje, que decía que él fue como un experimento y conoció a Charles Darwin. Claro, porque él anduvo en un viaje en barco, ¿no? Que lo llevó a varios lugares. ¿Quién conoce la teoría, o quién podría de acá decirme en una síntesis
¿Qué es la teoría de la evolución? A ver, dígame. Sí, tenía la duda. Bueno, se supone que la teoría de la evolución data ¿cómo se llama esto? De ver cómo las distintas especies, de acuerdo, o al menos de lo que sé, de lo que más o menos guiando la idea de Charles Darwin, de acuerdo al ambiente en el que viven, van viendo sus necesidades y de acuerdo a eso van a ir generando su propia evolución, por decirlo así, para adaptarse al ambiente y las situaciones. Bueno, pero eso es la teoría de la evolución por selección natural. Sí. ¿Qué es lo que es en principio, en primer lugar, la teoría de la evolución? ¿Qué dice la teoría de la evolución en primer lugar? ¿Ah? Ya, y las especies provienen de otras especies. Eso está bien, ya. Pero lo que señala la teoría de la evolución es que las especies provienen, todas las especies, ¿no es cierto?, que seres vivos provienen de un tronco común. O sea, hubo primero una especie, ¿no es cierto?, que surgió, ¿no es cierto?, a partir de células, en fin, que fue, por así decir, la especie que originó las ramas en las cuales se van derivando las otras especies. O sea, ustedes, los árboles, los perros, la cebra, provenimos todos de una especie común, que después, las lechugas, qué sé yo, todo. Después se fueron dividiendo, y algunas entonces se fueron siendo especies de animales. ¿Cuántos reinos conocen? Antes yo conocía 3 reinos en mi tiempo del colegio, ahora creo que hay varios más que han estado inventando. El reino animal, el reino de Inglaterra, ya, muy bien. Y ya se está acabando ya porque la gente ya está aprovechando la muerte de la reina para empezar a pedir el fin de la monarquía. El reino animal, ¿qué otro? El fungi, vegetal. El vegetal y el fungi. Ahora inventaron el fungi, claro, pero antes era el reino animal, el vegetal y la roca, la montaña, el mineral. Mineral. El mineral, ¿no es cierto? O sea, los 3 reinos cuando yo era alumno en el colegio. Ahora está el fungi, hay un montón de otros reinos más, ¿no? Ya. Entonces lo que dice Darwin es que las especies provienen de otras, ¿no es cierto? Nuestro antepasado común, para nosotros los especies del reino animal, fue un pez. Su tatarabuelo es un pez. Sí. Es un pez. Que después salió a la tierra, ¿cierto? Ya. Pero ahí se agrega lo otro, que es la selección natural. Entonces lo que dice Darwin es que las especies evolucionan y se enfrentan a un medio en el que están, ¿no es cierto? Se enfrentan a otras especies que son predadoras, que las pueden atacar, se enfrentan a la inclemencia del tiempo, se enfrentan a muchas condiciones. Entonces que las especies van, en la medida que se van evolucionando, van desarrollando condiciones adaptativas a ese medio. Se van adaptando a ese medio. Y en la medida en que se van formando estas condiciones adaptativas, las especies que nacen de esas especies, las traen y se adaptan mucho mejor. Y por lo tanto, esas especies que logran evolucionar con esas condiciones adaptativas son las que sobreviven. Las que no lo logran van extinguiéndose. Entonces ha habido muchas especies, pero no todas han sobrevivido, sino que han quedado muchas en el camino. Y de hecho, como ustedes saben, seguramente han leído, nosotros, ¿cómo se llama nuestra especie? La de los humanos. Somos los Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Pero hay especies como los neandertales, Cromañón y otras
que han surgido paralelamente, pero que han quedado extintas, porque no se han adaptado al ambiente, ¿no? Otros dicen que nuestros antepasados Homo sapiens fueron los que liquidaron a la otra, pero lo que no es tampoco muy imposible, ya que el ser humano, desde que es ser humano, ha usado herramientas. Y por lo que se sabe, por lo que han dicho los antropólogos, la primera herramienta que el ser humano utilizó, que eran herramientas naturales, nuestros antepasados comenzaron usando huesos, ramas, piedras para hacer cosas. Según lo que dicen los antropólogos, hay toda una hipótesis de por qué somos como somos, es que usamos esas herramientas como armas para cazar. O sea, partimos siendo nosotros también animales predadores, animales cazadores, ¿no? Y después, ahora, ¿cuál es la posibilidad biológica, genética, física que tenemos para usar herramientas? A ver, ¿quién sabe? Hay dos órganos físicos que nos permitieron usar herramientas. ¿Cuáles son? El cerebro, ya. Y la mano, bien. ¿Por qué la mano? ¿Pero qué, cuál es nuestra característica de nuestra mano que es absolutamente distinta a todas las demás especies? No es la muñeca, no la El pulgar. El pulgar. Tenemos la posibilidad de usar la mano como pinza. Esto se llama pulgar oponible, o se opone. Pulgar oponible se llama. Solo tiene una mano con pulgar oponible el ser humano. Los simios tampoco, los simios agarran las cosas así. No tienen pulgar oponible. Entonces el cerebro y la mano, justamente, son los dos órganos que permitieron en nuestra evolución usar herramientas. Es muy importante, ¿eh? Incluso hay un libro que se llama así, El cerebro y la mano, de un biólogo. Cuando veamos filosofía de la tecnología, cuando exponga ese grupo, vamos a reconocer que una de las condiciones importantes de nosotros, los seres humanos, desde que somos seres humanos, es que usamos tecnología, técnica. O sea, no podríamos no ser lo que somos si no usáramos técnica, tecnología. O sea, el ser humano es un ser muy débil en comparación con otros animales, muy débil, muy vulnerable. No tenemos la fuerza que tienen otros mamíferos, no tenemos la agilidad que tienen otros mamíferos, no tenemos alas para volar, ni aletas para nadar, ni la rapidez de las patas para correr. Entonces, somos un animal, como lo llaman los antropólogos o los biólogos, somos un animal de carencias. Tenemos muchas carencias. No tenemos la fuerza, no tenemos las garras, no tenemos los colmillos, no tenemos la rapidez. Sin embargo, el ser humano ha dominado sobre todas las especies. Y ha dominado porque ha reemplazado sus carencias por inventos tecnológicos. Con nuestros automóviles, nuestros aviones, recorremos más rápido la distancia que cualquier animal. Volamos más rápido, nadamos más rápido, trepamos más rápido, pero porque nos auxiliamos con la tecnología, con la técnica, ¿no? Hoy día le ganamos a cualquier animal, pero con tecnología. Solo no podemos hacerlo. Entonces el ser humano es lo que es, porque desde que apareció como especie, ha usado técnicas. Incluso hay un autor, que lo van a ver en un grupo que se llama McLuhan,
un filósofo de la técnica canadiense, que dice que extendemos nuestros órganos y nuestras funciones en las técnicas. Por ejemplo, el ojo se extiende a través del telescopio y podemos ver grandes distancias. El oído y la voz se extienden a través del teléfono o del micrófono. Los pies se extienden en las ruedas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy importante el estudio de lo que hoy día se llama la filosofía de la tecnología, o sea, la reflexión, porque eso ha traído también consecuencias. Hoy día, por ejemplo, se habla de que estamos maltratando el planeta, estamos, ¿no es cierto?, contaminando la naturaleza por el avance que ha habido de la tecnología. Una vez que usamos tecnologías, las tecnologías siguen avanzando igual que nosotros, igual que las culturas humanas, ¿no? Entonces cada vez hay más tecnología. Y hay tecnologías que son beneficiosas, la mayoría son beneficiosas, pero hay tecnologías que no son tan beneficiosas o son francamente negativas. Las armas, por ejemplo, que hemos llegado a inventar, son tecnologías muy perjudiciales. Pero volvamos nos adelantamos un poco, volvamos al comienzo del siglo XX, a la primera mitad del siglo XX. Ahí ocurrió no una, sino dos grandes tragedias. ¿Cuáles fueron esas tragedias de la primera mitad del siglo XX? La guerra mundial. La gran guerra. La Primera Guerra Mundial y La segunda. la Segunda, dos grandes guerras. Dos grandes guerras. La Primera Guerra y la Segunda Guerra. Donde se mostró la crueldad y la barbarie del ser humano contra el ser humano. Sobre todo en la Segunda. Sobre todo en la Segunda, que se inventaron los campos de concentración, se inventó la bomba atómica, vino el holocausto nazi, ¿no? A propósito, Heidegger, hay evidencia de que Heidegger hasta el último día de su vida estuvo pagando las cuotas del partido nazi. ¿Ah? Aunque han tratado de mentirlo y aquí en Chile hay muchos heideggerianos, ¿eh? Muchos heideggerianos en la academia filosófica, que todos han tratado de decir que no, que se equivocó, por último, que no sabía. La verdad es que Heidegger vivió hasta el 70, por ahí, murió en los años 70. Dígame al tiro. O más después. Pero murió en el 70, 80, y murió por ahí. Cuando ya se conocían los crímenes del nazismo. Cuando ya se conocía lo que hoy día llamamos el holocausto, la matanza de judíos, polacos, gitanos, homosexuales, o sea, murieron millones y millones de seres humanos. Y nunca Heidegger dijo una palabra sobre eso. Nunca. Por eso, debo confesarle que no es filósofo de mi simpatía ese Heidegger. Está considerado uno de los grandes filósofos de la cumbre, porque tiene varias yayitas que hacen pensar que deberíamos reconsiderar a aquellos que tenemos como cumbre de la filosofía. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial y eso hizo que 3 años después, el año 48, terminó la guerra 45, una institución hiciera una gran proclama importante. ¿Qué proclama y qué institución? La ONU. ¿Qué es lo que es la ONU? ¿Ya? ¿Y cuál fue la gran proclama importante? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien.
de los derechos humanos. Exactamente. ¿Ustedes deben conocerlo? No, tienen que estudiar los derechos humanos, imagínense. Sí. Los derechos humanos, la proclamación, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge justamente por los crímenes y la barbarie de la guerra. ¿Cuántos tipos de derechos humanos hay hoy día? ¿Cuántos tipos? No cuántos derechos humanos, son muchos. ¿Cuántos tipos? Hoy día se habla de derechos humanos de primera generación, Sí, hasta la cuarta generación. segunda generación y tercera generación. Hasta ahora hay 3. Sí. Y han ido apareciendo más, interesante, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, eso tienen que aprendérselo bien ustedes, bien, ¿no? Los derechos son la garantía. Ya que hablaron acá de la ética, me gustó cuando hablaron de la ética del existencialismo, porque fundamentalmente la filosofía existencialista habla de valores, habla de una ética. La ética hoy día señala que si hay algo que tenemos que reconocer de términos universales que nos puede servir como base para el tratamiento a los otros en cualquier parte del mundo, es este fundamento de las garantías universales humanas, los derechos humanos. Los derechos humanos son la base. Algunos de ustedes de repente me dicen, oye, mira, pero esto se puede interpretar, no, pero veamos los derechos humanos. Ahí está la base. Los derechos humanos son el fundamento racional de la conducta ética que tenemos que tener con todos los seres humanos. Hoy día se habla de la universalidad de la ética también, ¿no? Muy bien, pues vayan 15 minutos de recreo. Escuchamos de vuelta, le voy a pasar la lista, la vuelta de video nuevamente, para aquellos que llegaron ahora.